Hola y bienvenida a un nuevo episodio del Olimpia Podcast. Antes de arrancar, quiero invitarte, por si no sabías o por si aún no te apuntaste, a la nueva Masterclass gratuita del 27 de marzo. Te va a interesar mucho o te va a gustar si sos de sentirte insegura y dudar de tus capacidades y eso hace que evites nuevas oportunidades en el trabajo o en proyectos personales porque crees que no sos lo suficientemente buena, o sos de minimizar tus logros y te quedas enredada en tu voz autocrítica y te pasa que atribuís tus éxitos a la suerte o a que cualquiera podría haberlo hecho en lugar de reconocer tu capacidad y por ende implicarte en nuevos desafíos. Evitas desafíos por miedo al fracaso, no postulás a ese puesto que te interesa, no emprendés, no pedís esa entrevista para mejorar los beneficios en tu trabajo o no te arriesgás a crecer por miedo a no estar a la altura o por miedo a fallar. Retrasás tareas por temor a no cumplir expectativas y la procrastinación se vuelve un ciclo constante, sintiéndote cada vez más agobiada, abrumada y estancada. Tratas de controlar todo el detalle hasta el cansancio, tomando mucho de tu tiempo y eso hace que ese perfeccionismo te agote, te haga dudar mucho más de cada decisión y nunca te deja de sentir que algo es suficiente. El síndrome de la impostora es un paraguas o un saco de conductas que nos hace dudar de nosotras mismas y frenar nuestro crecimiento. Solemos sentir exigencias imposibles, nos volvemos muy expertas en entrenar la duda en nosotras mismas en vez de la confianza y dejamos de hacer cosas que quisiéramos hacer o a postergar nuestros sueños por miedo a fracasar. En esta masterclass vamos a trabajar cómo identificarlo en tu vida y sobre todo cómo empezar a desarmarlo, que es lo que más me importa, para construir seguridad real en vos misma. En la masterclass vamos a hablar de síndrome de la impostora, de perfeccionismo, de dudar de una misma y vamos a ver 5 movimientos prácticos que podés hacer desde ese mismo día para dejar atrás algo de todo eso y ganar confianza en vos misma. Si esto te resuena, te espero el 27 de marzo. Ya somos un montón de mujeres adentro, así que estoy muy contenta. Tengo muchas ganas de hablar de estos temas. Ustedes saben lo que amo, hablar de estos temas y ayudarlas con claves probadas de la psicología. Ese día abrimos las puertas de Autoconfía, que si no sabes qué es un programa en el que profundizamos más en todas esas áreas con un paso a paso. ¿Pero por qué te digo esto? Porque ese día vamos a sortear un lugar para Autoconfía, como hicimos en las ediciones anteriores, con las personas que estén en vivo. Así que ojalá, si te interesa, te sumes y aunque luego formes parte de Autoconfía o no, te prometo que te vas a llevar un montón de información de la masterclass gratuita. Quiero ayudarte a construir esa vida que querés con conciencia y el enfoque adecuado, con mucha más calma, con mucho más foco y mucha más seguridad en vos misma en cada área de tu vida. ¿Cómo podés inscribirte? Anda a olimpia.com/masterclass o te voy a dejar el link en las notas del episodio, así lo podés buscar ahí y anotarte. Estoy segura que te va a ayudar un montón nuestro encuentro. Ahora sí, pasemos al episodio de hoy, porque la conversación, la entrevista que tengo preparada para hoy es una que yo creo que todas necesitamos escuchar. En el día de hoy me acompaña Denisa Prage, que es psicóloga especializada en trastorno de la conducta alimentaria y autora del libro El cuerpo es para vivir. Con Denisa vamos a hablar de insatisfacción corporal, TCA, que es trastorno de la conducta alimentaria, gordofobia y nuestra relación con la comida. Pero sobre todo, lo que vamos a hacer, vamos a dar un paso más y ver cómo este control, el monitoreo constante en nosotras mismas o esa insatisfacción con nuestro cuerpo se refleja en otras áreas de nuestra vida. Esto suele suceder que tendemos a pensar que esto es un problema aislado en el que nos monitoreamos un montón nuestra imagen, nuestro cuerpo, la comida y por ende eso resulta en algo que necesitamos trabajar. Sin embargo, ese mismo entrenamiento que estamos haciendo en esa área de nuestra vida aparece en muchas otras. Muchas veces creemos que nuestra lucha, entre comillas, con la comida y el cuerpo es algo aislado, pero en realidad esta misma dinámica puede estar afectando nuestras relaciones, nuestra confianza, nuestra carrera, nuestro trabajo, nuestra sensación de seguridad en el mundo. Por eso me interesaba mucho este tema, traer a alguien que es experta en este tema y tocar otras áreas. Así que si alguna vez sentiste que no sos suficiente, que tenés que esforzarte más para merecer tu lugar, que siempre te falta algo para ocupar ese lugar que querés ocupar, o que el control sobre tu cuerpo define tu valor, quédate porque creo que esta conversación te va a ayudar un montón. Espero que la disfrutes tanto como la disfruté yo y vamos con ella. Hola Deni, bienvenida, gracias por estar. Hola Valentina, gracias a ti por invitarme. Me apetece charlar un rato desde el mismo marco, que eso siempre hace ilusión. Mm, Me encanta. Creo, de hecho, bueno, a veces
Una está un poco más pendiente también de traer invitadas que hablamos el mismo idioma, como decimos, que para quienes nos están escuchando y no saben, es la terapia conductual contextual, que dentro de psicología hay muchas, pero bueno, se siente el mismo idioma y por eso también una cuando supervisa, supervisa con alguien del mismo modelo, cuando a veces haces posgrados y cursos acabas siempre hablando en ese idioma. Y a mí me pasa que, claro, como me siento más cómoda, termino trayendo también a quienes hablan o se trabajan desde este modelo. Hoy para mí es el que más me resuena, es con el que trabajo, entonces me hace un montón de ilusión hablar de este tema con este modelo. Eh, Quizás más nuevo para muchas, siento profesionales, entonces me parece que va a estar bueno. Sí, ¿Mm? Bueno, primero presentarte para quienes no te conocen, que nos cuentes un poco quién sos, de qué trabajas. vale. Bueno, soy Denisa Prage, soy psicóloga sanitaria. Esto quiere decir que hago terapia en el ámbito privado, en Madrid, online. Estoy especializada en trastornos de la conducta alimentaria, que esto simplemente casi que es una cuestión de marketing porque no funcionamos, ¿no? Como los médicos especialistas o médicos que tienen una especialización concreta, simplemente quiere decir que es el tipo de casos que más veo, es el tema en el que más me he formado, pero no se puede decir, y para mí, y desde el modelo contextual, no tiene sentido decir que solo se trabaja trastornos de la conducta alimentaria, porque esas conductas no se pueden separar de otras y de otros procesos y de otras formas. Y tanto en trastornos de la conducta alimentaria, pues me encuentro otros problemas y aparte, también veo personas que no sufren con la alimentación y la insatisfacción corporal y son casos que también me gusta mucho llevar y con los que aprendo mucho. Eh, y eso soy yo, divulgo en redes cada vez menos porque intento diversificar mi vida y, y ya está. Hice el máster en terapias contextuales de Mixai, que creo que tú también, ¿no? Ujú, sí, sí. Y ahí entonces partiendo de una vertiente desde el análisis de conducta que siempre he trabajado desde ahí, pues me subespecialicé más aún, ¿no? Como en las terapias contextuales. Y desde ahí Ujú. trabajo. Y aparte tienes un libro, que Y- creo que me encantaría que lo nombres. Yo aún no lo he leído, pero lo tengo en mis libros pendientes que quiero leer. Sí tengo colegas que lo han leído y que les ha gustado, así que quería decirte esto porque creo que es un gran mérito. Pero bueno, que cuentes también de tu libro. Pues hice un libro que se llama Tu cuerpo es para vivir, que es para público general, pero he visto que sí, que entre psicólogas Mm. está teniendo como muy buena bienvenida. Eso me da un poco de pena también porque pienso que falta, eso significa que faltan, ¿no? Como libros, lecturas sobre este tema. Y en general los manuales como más especializados para profesionales de trastornos de la conducta alimentaria, siento que flojean o por un lado o por el otro, ¿no? Como que los que a nivel técnico pues está bien, creo que les falta una perspectiva feminista, antigordófoba, ¿no? Y los que están muy bien pues a nivel perspectiva de género y como una perspectiva social, siento que a nivel de procesos psicológicos, pues no me resuenan, no tienen un buen modelo bajo mi criterio. Y entonces, bueno, ojalá cada vez haya más formación respecto a esto. Qué guay. Creo que todos estamos acá porque nos pasó que o encontramos quizás un manual muy riguroso, muy preciso, muy interesante, y sin embargo, quizás le faltaba para mí siempre la pátina o la intervención desde un modelo feminista, o al revés. Algo feminista me puede alucinar, pero que quizás le falta un poquito de rigurosidad, entonces siempre estamos como en ese camino del medio, así que tu libro me imagino que va a estar súper bien. Quiero que, para empezar, porque lo nombraste y porque me parece interesante, nombraste algo de, bueno, trabajo con TCA o con trastorno de la conducta alimentaria, para quien no sabe. Es cierto que quien trae eso es como, bueno, nosotros decimos como una etiqueta quizás que envuelve con un montón de conductas o un patrón que puede aparecer en otras, ¿no? Que esto no es, bueno, solo tengo problemas con la alimentación o me relaciono mal con la alimentación o tengo insatisfacción corporal, sino que también, que esto es lo que a mí me pasa, ¿no? Siento que con mis pacientes quizás estoy trabajando la rigidez
en una cosita y bueno, y empieza a aparecer en las otras áreas. Quizás no era alguien que solamente tiene dramas con, me doy cuenta de la carga que tengo alrededor de la relación con la comida, pero también me doy cuenta qué me pasa con la exigencia en el trabajo, con mi familia, conmigo misma, ¿no? ¿Cómo vivís vos? Porque me imagino que trabajas, bueno, trabajas mucho con mujeres. ¿Cómo aparece esto en la clínica? He tenido la misma experiencia que tú de cuando yo empecé, pues eso, desde un modelo, bajo mi punto de vista, un poquito más rígido, más micro, ¿no? Que va a conductas problema, ¿no? Como muy, sí, muy de un área concreta. Y cuando yo empecé a trabajar ahí, pues eso, a tocar conductas problema con la comida o tocar conductas problema con el cuerpo, bueno, sí, funcionaba porque los planes de contingencias y todo esto pues llega a funcionar a largo plazo, pero las pacientes seguían en consulta porque, vale, esto ya está, pero ahora lo interpersonal, ahora lo otro, y ahí es donde me he dado cuenta de que en algunos casos y en mi inicio clínico fallé en no buscar lo que llamamos clase funcional, que en términos mundanos, ¿no? Es como ese saco de comportamientos donde están todos funcionan todos como para lo mismo o con el mismo patrón y entonces da igual que seas así, como tú dices, con la alimentación, sino que a lo mejor también lo eres con el trabajo, con las amistades. Entonces, hacer un trabajo de procesos más transversal, ¿no? De, igual que trabajamos sobre la comida, trabajamos como eres tú en tus estudios, puede parecer como un trabajo más tedioso y más largo a largo plazo, pero yo ahí estoy encontrando mejores cambios. Dentro de que, pues eso, siempre el trabajo con TCA siento que es como mucho más largo que el de otros problemas. Mm. Me encanta esto. Bueno, a mí me pasa a veces que siento que en realidad cuando tocas todo este saco que decís y te metes ahí, que quizás para mí, si lo pienso, es como un taloncito más abajo, ¿no? Un poquito más profundo, eso hace que si piñamos varias cosas, es como el bowling, ¿no? O sea, tiramos una y tiramos muchas, ¿no? Sí, Y eso lo hace mucho más efectivo, quizás. Lo hace, a veces yo siento más corto que si nos pusiéramos en aislamiento a trabajar cada una de ellas, ¿no? Como, bueno, cesación, quien quiero dejar de fumar, alguien viene por eso. Pero luego nos encontramos que trabajamos un mes con eso y luego en el segundo mes queremos trabajar otra cosa y en 3 meses queremos. Cuando nos metemos con la clase funcional, creo que eso hace que sea como algo más corto. Pero como decís también, creo que con TCA y en general yo creo que esto nos pecamos un poco quienes somos conductistas, que sentimos que va a ser un proceso breve. Y de hecho me ha pasado de conocer pacientes que van con un terapeuta y que a las 8 sesiones le interrumpe de terapia o le da el alta si querés. Y las mando y yo digo, pero si nosotros venimos con, yo en mi caso, 30 años de hacer esto. O sea, yo en 8 sesiones puedo ser consciente, puedo hacer algunos cambios, pero probablemente tenga que volver, ¿no? Con TCA creo que son como de estos grandes trabajos porque estamos trabajando con una conducta, la alimentaria, o sea que es desde nuestros 2 años, ¿sí? A día de hoy probablemente nos va a ser difícil que esto se modifique a veces en poquito plazo, por eso coincido contigo que son a veces trabajos un poco más largos, ¿no? sí, yo creo que por lo que tú dices, ¿no? Desde cuándo llevamos relacionándonos con la comida y también porque hay toda una estructura social Ujú. que va en contra de todo lo que hacemos en Me terapia. encantó. Sí, me quiero meter ahí. Hablemos de estructura social, hablemos del entorno como, bueno, a veces refuerza o hacer que esto, para mí es de las cosas que, bueno, quizás quienes divulgamos trabajamos más en esto y a veces no nos podemos meter en quizás en lo molecular, en la conducta, pero sí en, bueno, ¿qué nos pasa cuando vamos a una consulta médica? ¿Qué nos pasa cuando estamos con nuestra familia o en las situaciones sociales, ¿no? Como esto de, cómo todo esto se relaciona con nuestra imagen y la alimentación, que es algo que lo hacemos todos los días de nuestra vida y nuestra imagen es con la que vivimos todo el día y que a su vez siento que no ha habido nunca en ningún momento que nos hayamos visto tanto como ahora, que hay espejos por todos lados, que hay vidrieras, que están las redes sociales, que tenemos un aparato con una cámara de fotos que nos podríamos estar viendo a las 24 horas si quisiéramos, ¿no? Y esto es, para mí,
ni siquiera nos damos cuenta del riesgo de repente de tener tanta información permanente sobre nuestra imagen y sobre el acceso a un montón de cuerpos que antes no teníamos. O sea que nuestros padres, nosotros nacimos, bueno, por lo menos en mi caso, nací sin móvil, no existía, entonces no tenía acceso a ver 2 millones de personas todos los días y tantos cuerpos y cuerpos delgados más bien, o con filtros, o bueno, ¿no? Con el mejor ángulo que se saca cuando uno sube una foto, ¿no? Y esto influye mucho, ¿no? En nuestra relación con la imagen, en la alimentación con nuestro cuerpo. No sé qué pensás. Sí, total. Estaba pensando en esta idea que yo no había prestado tanta atención de nunca habíamos tenido tantos, nunca nos habíamos visto tanto como ahora, ¿no? Y, y también Claro, eso, que nunca habíamos tenido tan poco acceso a tanta gente con la que compararnos. claro, Y también claro. creo que nunca ha habido, bueno, no lo sé, habría que ver, pero también tanta gordofobia y y transmitiéndose a través de tantas vías, ¿no? Porque quizá antes, bueno, pues era en el boca a boca, que también impacta mucho, pero ahora en redes sociales por modelado, ¿no? Por aprendizaje vicario a través de las consecuencias hacia los demás, también aprendemos qué cuerpos son deseables, cuáles son rechazados, Mm. y Me esto va interesa, también. Mm. me interesa. Bueno, para mí creo que es muy fuerte decirlo, pero yo creo que es así. Creo que todas nacimos, evidentemente, y todas aprendimos en un contexto de gordofobia muy increíble. Yo creo que todas lo somos y todos lo somos, incluso nosotras psicólogas, más allá que estamos permanentemente analizando bueno, quizás nuestros puntos ciegos y cómo mejorarlo. Y creo que las dos somos muy curiosas y estamos buscando permanentemente eso. Pero eso es cierto que lidiamos con la gordofobia aprendida, nosotras y para mí todo el mundo, quien nos escucha, y es como un gran desafío, ¿no? Porque de nuevo estamos permanentemente modeladas para monitorearnos, o en mi caso, yo me doy cuenta que hago un escrutinio de mi imagen, mucho, que soy más consciente ahora, pero que lo hice desde que, que soy niña, ¿no? Y yo siempre digo, y algo que es con lo que yo quizás más trabajo, yo no trabajo tanto con conducta alimentaria y a veces termino, o lo que más me interesa es como este escrutinio en nosotras en general, ¿no? Esto de soy capaz, ¿no? Como el escrutinio sobre nuestra capacidad, sobre nuestra inteligencia, sobre a qué podemos llegar, ¿no? Y hago mucho esta relación con el escrutinio con nuestro cuerpo y nuestra imagen, ¿no? Esto de estar permanentemente monitoreándonos a ver si damos la talla, si somos suficientes, si somos lindas, si somos inteligentes, si somos delgadas, si somos, ¿no? Sí, eso me parece más interesante que entrar a veces en la comida. Y yo aquí a veces sigo fallando, o me pillo en consulta que llevo muchas sesiones hablando de alimentación, hablando de comida, hablando de restricción, y digo, ostras, ¿cuánto tiempo llevo sin hablar de por qué se está ocurriendo esto? Que es que me quiero ver delgada porque no sé qué, o porque no quiero engordar y me estoy revisando para no engordar. Entonces, da igual tocar todo esto de la alimentación si en paralelo no estamos trabajando lo que tú dices, ese body checking, ¿no? Y esa revisión que a veces es curioso, ¿no? Porque no solo es me chequeo mucho, sino luego estoy en una temporada que no me miro nada. Yo en problemas de alimentación lo que encuentro es o evito mucho mi imagen y cuando me miro muy bien, ¿no? Me miro revisándome. Y esto tiene un impacto grande en lo que se llama esto de la dismorfia, que es el resultado de ese conjunto de conductas, ¿no? De a veces ni me habitúo a mi cuerpo ni estoy en contacto con él, pero cuando lo hago es para chequearme, para revisar, para ver que está todo en orden, ¿no? O si algo ha cambiado. ¿Contarías un poquito más qué es dismorfia para quienes no saben? Ujú. Bueno, realmente también creo que es un término así que se ha patologizado, ¿no? Eh, pero no dejaría de ser esta insatisfacción, ¿no? Esos pensamientos, emociones con respecto a desagradables con respecto a nuestro cuerpo eh, y a veces la distorsión de la imagen, resultado también de un montón de conductas
eh, pues que favorecen esa distorsión, ¿no? Que, que realmente también es normal, porque nunca vamos a tener acceso a nuestro cuerpo real. Esto también veo que es algo que frustra mucho. Ya, pero es que ¿cómo se ve mi cuerpo, no? Porque me veo en un vídeo y luego me veo en una foto y luego me veo estática y me veo diferente. Y a lo mejor tenemos que parar de obsesionarnos con buscar cómo se me percibe desde fuera, ¿no? Que al final es como el último objetivo, porque no vamos a tener nunca acceso a eso. Y yo creo que casi es un debate filosófico, ¿no? De qué son los objetos. Esta mesa es esta mesa y se ve así, Mm. a ver igual con una iluminación que con otra, y una mañana que una tarde, ¿no? Y más aún en cuerpos que son vivos, que son cambiantes y que constantemente, pues eso, van a ir fluctuando, pues por la vida, por la edad, por ciclos hormonales, ¿no? Por enfermedad, por cambio de hábitos, por un montón de asuntos. Y tenemos que acostumbrarnos, ¿no? Y habituarnos a esas fluctuaciones. Y a veces yo creo que nos obsesionamos con cuál es mi imagen estática. Mm. Interesante, no había pensado, pero eso es cierto, ¿no? Como en la búsqueda de, a ver, ¿cómo es mi imagen? Efectivamente, ¿no? Este rechequeo permanente, y es cierto que, bueno, es un cuerpo vivo y que cambia, como nuestro cabello cambia, como nuestra piel cambia, como nuestro, bueno, sí, todo, todas las partes de nuestro cuerpo, así que creo que sí. Pero también es cierto que vivimos en un entorno, como dijiste, en el que a su vez vemos algo más estático quizás, porque la imagen nos muestra algo mucho más estático y creo que ha habido como una, como lo vivo yo, ¿no? Como una contraofensiva muy increíble de, de estos Get Ready With Me. ¿Lo has Ujú. visto? De mujeres que hacen como realmente una barbaridad de pasos para salir al espacio público en algún punto o para ir a un encuentro que hace que nosotros sigamos, nunca, no, es una cosa de nunca alcanzar, como dice Raquel Lobatón, dice, nosotros estamos modeladas para ser consumidoras perpetuas, para Mm. siempre tener que estar consumiendo algo. Hoy se llevan los labios más grandes, junto con un millón de otras cosas en nosotras, y en 2 meses, en 2 años, esto cambia y de repente hoy ya no se lleva el pelo de esta manera y se lleva de esta. No, esto de ser consumidoras perpetuas. Y las mujeres somos las más targeteadas con esto, más allá que la gordofobia, creo que cuando decimos gordofobia nos referimos a un sistema de opresión por características físicas, como puede ser el racismo, el sexismo, ¿no? Eh, Creo que mucho más invisibilizado, por eso es más cruel, por eso la gente, como dijiste, puede hacer comentarios gordófobos y no tener la penalización social que hoy puede tener un poco más el racismo, un poco más entre comillas, pero bueno, nadie va a decir, ¿no? Este tuit que vos podés ver, no me gusta la gente gorda y que quizás no va a tener una penalización social como tienen algunos comentarios más como, Sí, bueno, y lo sabemos por los espacios de salud son los peores, creo que en eso. Pero como este modelado que nosotras vivimos, o en este mundo, esta sociedad en la que nos movemos, como nos targetea, más allá que la gordofobia la viven todos quienes salen de la jerarquía de ese cuerpo delgado, blanco, eurocéntrico, lo que sea, eh, todas estamos más targeteadas para tener que estar modificando permanentemente nuestra imagen, de nunca acabar, ¿no? sí, como tú dices, porque ser consumidoras perpetuas beneficia a una industria que te quiere vender todo el rato. Entonces, la insatisfacción corporal y la insatisfacción con nosotras mismas es un motor para eso, ¿no? Es el motor para poder ir al Primor o al Druni o al Sephora, ¿no? Que siempre Total, como, wow, existen grandes tiendas, industrias típicamente femeninas, ¿no? Donde solo te vas a encontrar mujeres prácticamente eh, y a veces también, pues, no, personas del colectivo, ¿no? LGTBI, que yo creo que también es un target muchas veces o total, sí. socializado y, y no existe eso para hombres heteros. ¿Por qué? O no, no existe el equivalente del Sephora para ellos. Sí, increíble. Sí, justo esta semana estaba en Primor
que para quienes no saben es una cadena como de cosmética, sería, bueno, de perfumería, no sé. Tiene 3, 4 pisos. Yo decía, no tiene ventanas al aire libre. Y éramos todas mujeres las que estábamos ahí, no me suena haber visto ningún hombre, muchísima cantidad de mujeres, porque es un lugar muy grande. Yo, aclaro, me había ido a comprar retinol, o sea, soy parte de esto. Y yo decía, qué increíble como todo, son cremas y cremas y cremas y cremas de nunca acabar, todos vivimos en esta targeteo, en esta discriminación de la gerontofobia, un poco, ¿no? Esto de que no te pase de arrugarte, que no te pase de mostrar que tenés más edad de la que tenés, ¿no? Como todas tenemos que vivir en los 18 años eternamente. Nos pasa con la delgadez, nos pasa con ser blancas, nos pasa con ser más rubias, no lo sé, no con todo esto. Era todo bueno, sí, Primor y todas, es un gran local que está pensado un poco para eso, ¿no? Y no hay uno, o sea, Nike no es eso, Nike es deportes, actividad física, aire libre, o sea. Sí, yo a veces cuando también siendo consumidora y habiéndome metido también de lleno ahí, eh, mm, lo hago como con una doble insatisfacción con la que convivo todo el mm, rato, que es, no, uno, soy parte de, soy víctima, o me considero como víctima, pero aparte soy consciente, ¿no? Ni siquiera está esto alineado con mis valores. Entonces tengo ahí como una disonancia muy grande y cuando yo paso muchas horas, pues por ejemplo, cuando tienes una boda, ¿no? Y, ujú, y esa boda no va a ser las horas que dedicas a arreglarte para la boda, ¿no? A prepararte para la boda, que ya son más que las que va a pasar en un hombre, sino que lo pienso en los meses y semanas anteriores en las que estás buscando un vestido, buscando un accesorio y esos momentos yo los vivo como con cierta angustia de decir, ¿cuánto tiempo me estoy dejando en esto y que podría invertir en otras muchas cosas, ¿no? O cuando eso, me voy al Primor y estoy ahí el tiempo que haga falta, o cuando me voy de compras también por cuestiones estéticas, pienso en cuánto tiempo y cuánto dinero estoy dejando en esto que podría dejarme en otras cosas que sí que van más alineadas con la vida que quiero en realidad. Y es una pena. sí, pusiste en palabras algo que me pasa y yo lo vivo con angustia, vivo esto, me ha pasado de tener que prepararme para una boda y pensar cuántas horas estoy usando para esto. No quiero y las uso y entonces estoy en esta disonancia entre quiero tener la satisfacción de recibir lo que una persona, lo que sea, delgada, maquillada, bien vestida entre comillas y lo que sea, recibe y me doy Claro, cuenta y soy consciente que no, hay quienes hablan como, bueno, de lo que recibimos por mostrarnos así, por plegarnos como algunas normas y algunas reglas, ¿no? Entonces yo soy consciente de que yo busco eso también, ¿no? Y por eso esto que hablabas vos, somos víctimas un poco de eso, pero a su vez, claro, trabajo para que esto no suceda. Todos los días de mi vida quiero que esto cambie, entonces es un lugar ahí del medio muy incómodo, para mí de angustia, de enojo. Eh, pero bueno, que vivimos en eso, ¿no? Creo que quienes somos feministas también nos pasa lo mismo, vivimos como en esta disonancia de quisiera que esto sea diferente y aún así me encuentro haciéndome la skincare y depilándome o no, lo que sea. No digo vos, digo yo. sí, 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 sí. A mí también me pasa. Yo creo que ahí tenemos que, bueno, está bien ser coherente en lo personal y eso a mí me ha ayudado un montón a sentirme también mejor con mi trabajo, pero también me intento conceder ciertas batallas perdidas porque no puedo ser la más coherente en mi trabajo, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando eh, en una chica con la que trabajo que tiene problemas de rosácea y estamos trabajando el no maquillarse para todo, aceptar su piel, pues a esas sesiones yo no voy maquillada y cuando tengo sesiones con ella intento hacer el esfuerzo, ¿no? De también ser un poco modelo y de exponerme yo. Y eso me ayuda también a mí, ¿no? Y yo creo que ayuda al proceso. Y ahí, por ejemplo, esa coherencia está guay. Pero cuando me pillo buscando la coherencia en cada uno de mis hábitos, de mis cosas, de mis conductas, en mi vida personal, que ni siquiera está impactando directamente en mi trabajo, digo, bueno, esto ya tiene que ver con,
con mis reglas de lo coherente que tengo que ser yo y ahí a veces Ujú. me enredo. Y yo creo que nos pasa, ¿no? A las psicólogas que trabajamos con este tema que ya pues eso acaba siendo muy cansada a todos los niveles. Sí, bueno, este es nuestro trabajo también extra para quienes quizás somos curiosas y a su vez buscamos o tenemos como el valor de cambiar las cosas, ¿no? En algún punto, o aquellas que tengamos acceso a eso, esta doble carga de trabajo, ¿no? Este monitoreo sobre nosotras, pero más como orientado a, bueno, cómo soy más coherente con lo que pienso, con lo que digo, con lo que quiero, eh, que hay gente que, bueno, obvio, no le pasa y sobrevive más liviana. Pero bueno, creo que sí, como que, bueno, para mí es una virtud. Hay algo para mí que es importante cuando hablamos de gordofobia, el deseo de la delgadez, ¿no? Esto, o el deseo de ser, entre muchas comillas, femenina, lo que hemos aprendido de lo que nos corresponde como mujeres, ¿no? Esto de la piel limpia y maquillada y un pelo disciplinado, bueno, y todas las partes de nuestro cuerpo chiquitos, pero no tan chiquitos, ¿no? Porque eso, quienes también corren con esa norma, ¿no? Pero todo esto lo hablaba hace unos días con una colega, con una psicóloga, que hablaba como de sus tobillos, ¿no? ¿Sabes lo que son tobillos? Sí. Y como en las mujeres, como nos piden, ¿no? Que tengamos ese tobillo de bailarina, de danza clásica, que a su vez es como de las cosas de mayor tortura moderna, lo de las bailarinas de danza clásica, pero como todas nuestras partes del cuerpo tienen que ser pequeños porque somos mujeres, ¿no? Entonces ella estaba haciendo un tratamiento linfático y de piernas, y nosotros luego lo argumentamos también como con un lugar de la salud, ¿no? Cuando son cosas estéticas y de belleza. Pero de nuevo, porque el deseo de la delgadez, no sé si, pero quienes son más activistas con esto y hablan, es el deseo de conseguir o privilegios o no perder, ¿sí? Esto, ¿no? O tener más oportunidades sexoafectivas y más oportunidades laborales o más dinero, más oportunidades de buenos comentarios y no de discriminación, ¿no? Sí, y yo creo que ese deseo de la delgadez es la otra cara de la moneda de la gordofobia, ¿no? Y también aquí aclarar que nosotros también hablamos desde el privilegio, dentro de que Total. sufrimos, ¿no? Violencia estética, estamos hablando desde un privilegio, pero aún así, pues da miedo, ¿no? Perder alguno de estos privilegios y nos han contado que para no perderlos tenemos que mantenernos aquí. Y luego para ganar otros, ¿no? Como extra, o esas promesas de la delgadez, tenemos que hacer una serie de cosas como orientadas, como tú dices, a empequeñecernos. Y que cada vez eso son más sofisticadas y te lo envuelven no, en realidad es por una cuestión de salud y ahí también es mucho más difícil ser honesta con una misma y elegir desde ahí. Me interesa este tema, porque algo que te comentaba antes cuando estábamos hablando de la entrevista, yo te había puesto esto de la cultura de la dieta, a veces no como que hoy creo yo se ha sofisticado o está enmascarada en la idea de lo fitness y lo saludable y el bienestar, ¿no? Y hay toda una industria alrededor de eso. Sí. No sé cómo lo ves. Sí, y cada vez las palabras que se van escuchando, pues eso, son formas diferentes, pero tienen la misma función. Y yo cada vez escucho más el quiero ser saludable, más que quiero ser delgada, y no quiero estar hinchada en vez de me veo gorda, ¿no? No quiero estar gorda. Pero es que a mí me suena lo mismo y sobre todo que esos deseos o esas reglas invitan a lo mismo, que es, y entonces restringo mi alimentación, me monitoreo, dejo de hacer actividades placenteras, entonces da igual, ¿no? La forma en la que se presente. Si ese deseo de salud sí que te está llevando, pues efectivamente a una vida más placentera, más grande, fenomenal. Pero si ese deseo de salud a lo que te está llevando, invitando y el mandato que hay debajo es un montón de conductas inflexibles que luego traen costes, pues estamos ante lo mismo. Me encanta este tema, me parece re interesante, esto que nombras, como cómo me doy cuenta también que aquello que estoy haciendo me está acercando a lo que yo creo salud y bienestar, o quizás cambio de cara, o quizás tiene una función que es distinta y acabo
rigidizándome más, siendo un poco más inflexible, bueno, acabo como metida en un corset un poco con otra etiqueta que es la de la salud y el no estar hinchada, pero que... Sí, yo creo que ahí cada una tiene que ver qué está perdiendo por el camino mm, y qué tal está funcionando, ¿no? Para eso. Así realmente, este cambio en tu dieta te está haciendo la vida mejor, te sientes mejor contigo misma, tienes más espacio mental para las cosas que te importan, fenomenal, ¿no? Nadie va a decir, y ninguna psicóloga especializada en TCA va a decir que no hagas un cambio de alimentación o de comer más verduras, siempre y cuando eso realmente tenga un impacto positivo en tu vida. Pero muchas veces ese cambio te está trayendo pérdidas, rigidez, menos espacio en tu cabeza para otros asuntos importantes y ahí es donde se convierte en un problema de alimentación. Me interesa mucho esto del espacio mental en nuestra cabeza, porque creo yo, o por lo menos en mi historia, el tema, yo no he tenido buena relación ni con mi imagen, con mi cuerpo, ni con la alimentación, porque nací en un entorno muy restrictivo con eso y con todas creo que hemos vivido, con comentarios cuando yo pesaba tal peso, era qué linda estás, qué bien estás, se te ve muy bien, y quizás yo sé que cuando bajo de peso es cuando estoy mucho más estresada, cuando estoy trabajando muchísimo más y entonces rompo todos mis hábitos o rompo todos mis hábitos que para mí son buenos y entonces paso a realmente estar mal, pero bueno, a la imagen del resto soy una persona sana, cuando no lo soy. Cuando soy una persona que está trabajando con una carga de trabajo y una carga mental muy grande y me salteo comidas y vivo a mate, que es mi bebida, que es, bueno, nos da energía, pero no comes, entonces yo tengo que estar monitoreándome para no hacer eso. Y sin embargo, bueno, por nuestra historia, o por mi historia, puedo hablar de mí, he tenido una mala relación, ¿no? Eh, y me doy cuenta la carga mental que tiene, el espacio que ocupa en mi cabeza. Y creo que quienes hemos leído el mito de la belleza, ¿no? Esto de la carga que tiene para una mujer estar llevando a cabo una dieta, ¿no? Es una mujer que tiene muchas menos posibilidades de estar atendiendo a otras cosas. Ninguna mujer va a llegar a ser directora de una empresa contando calorías. O sea, lo dice todo el mundo, ¿no? Ninguna mujer llega a escalar en su vida hacia otros lugares, pasando horas y horas del día en modificar su cuerpo, porque no nos da la vida. O sea, y menos nosotras que tenemos una carga de trabajo con tareas de cuidado y tareas de crianza, ¿no? Esto de la carga mental en nosotras o del espacio en nuestra cabeza creo que es algo muy abstracto y tan significativo como cuántas horas pasas del día pensando en cómo modificar tu cuerpo y tu imagen o en Sí, el alimento. y que eso también es una conducta problemática en sí misma. No digo los Mm, pensamientos que se te vienen a la cabeza, que son inevitables sobre tu cuerpo, que son automáticos, sino que cuando esos pensamientos vienen, el entrar a rumiar, debatir, fantasear, pensar en soluciones, planificar, esa parte que sí que es controlable, aunque no lo parezca, porque muchas veces está automatizada, creo que es lo que más espacio ocupa, ¿no? El que ya no es solo restringir, sino estar planificando cómo voy a compensar la siguiente cena, que ya no es la hora en la que me estoy arreglando, preparándome, sino el día anterior pensando si me queda bien este vestido, no me queda, si me voy a poner este otro, ¿no? Todo eso quita espacio mental. Y claro, todo ese espacio y toda esa energía no se la puedes dedicar a otras cosas importantes, también a nivel social, ¿no? Em, ¿Tú eres de Argentina, Valentina? sí, que es Claro, como tremendo. Es el país que rankea en número uno y a veces número dos en TCA. sí, claro. Fíjate, Tremendo. me contabas tu historia y pensaba, es que ahí también a lo mejor es un problema cultural donde Total. todas, ¿no? Se acaban adaptando un poco a eso porque es lo que la presión hace, pero a su vez que todas se adapten a eso no permite un cambio social porque la energía ya está dedicada a adaptarme aquí, ¿no? Sí, yo digo que a mí, cuando me vine a España, para mí fue increíble
ver mujeres gordas nunca, jamás hablando de su cuerpo y comprándose una ropa y mostrándomela como, mira el jean hermoso que me compré y mira lo bien que me queda. Y yo decía, y yo no podía creer que ¿qué fue? A los 28, 29, no sé, a los 29 era la primera vez que yo escuchaba algo así en una mujer gorda. De hecho, hasta me cuesta decir la palabra, o sea, he tenido que trabajar para decir mujer gorda y no con sobrepeso, como aprendemos nosotras, que está mal. Y el otro día escuchaba y decía, no se dice sobrepeso porque ¿quién soy yo para decir que alguien tiene más peso o que tiene este peso y debería tener este? Nadie en el mundo puede decir eso porque la salud no es sinónimo el peso no es sinónimo de salud, porque nadie dice sobre altura a alguien que es alto, y nadie dice sobre pigmentación. Entonces, para mí fue como, claro, y para mí usar la palabra gorda, me doy cuenta, por eso digo, como la mala relación que yo tengo con este tema y sigo trabajando todos los días y para mí es una clave fundamental en mi vida hoy. ¿Cómo era la primera vez que yo estaba en un entorno más ligero con estos mandatos, con estas reglas? No era como, wow, se puede amar a tu cuerpo y no tiene que pesar 47 kilos. Ya. eh, no tiene que ser talla uno, yo siempre lo cuento, o sea, es muy común ver locales de talla única, de que todos tenemos que entrar, y yo creo que esto ha empeorado para mí, y yo esto lo cuento, yo cuando era chica, yo siento que la ropa entre hombres y mujeres no había esta distancia que hay hoy hay unas cosas que son mínimas, mínimas, y se usan distintas, entonces y de repente estaba acá y yo creo que eso cambió y cuando vuelvo a mi país, yo siempre digo que me doy cuenta que estoy mucho más rumiativa con este tema, ¿no? Esto se te dispara la rumia sobre mi imagen y vuelvo en verano y entonces el cuerpo, ¿no? Jo, pues, Como... gracias por compartir también esto, ¿no? Porque humaniza mm, mucho mm, y vuelve a poner ahí el foco en el contexto. Y qué importante y qué bien que hayas encontrado como un ambiente más amable. mm, Pero fíjate que yo creo que a veces también lo difícil es que aunque hayas cambiado de contexto, la historia sigue yendo contigo, ¿no? Y eso es lo complicado. Como, vale, ya estoy en otro entorno, hay otras contingencias, otras normas, pero mi historia sigue siendo la misma, no la podemos cambiar y entonces mi tendencia o mis aprendizajes a veces se siguen intentando dar en contextos que ya no son tan de peligro, ¿no? Sí, me gustó que trajeras la palabra peligro porque cuando trabajo con mujeres en la clínica, una de las cosas es el peligro qué, ¿no? O sea, ¿qué es lo que dispara que estés controlando un poco más, que estés más rumiativa, ¿no? Como que le estés dando más vuelta a las cosas, porque una lo nota en una misma, ¿no? O por lo menos yo. Pero estamos ante el peligro que puede ser rechazadas, ser juzgadas, un mal comentario, que nos quiten amor, que nos quiten afecto, que yo salga y no sea a la que buscan, a la que miran, a la que le cuentan, ¿no? Esto de, para cada una, ¿qué es el peligro? ¿No? Esto va a tener que ver con nuestra historia, qué es lo que estás buscando protegerte, cuidarte, ¿no? Y en qué contextos. Y esto que dijiste, los entornos nos disparan más o menos este tipo de conductas y el control sobre el alimento, sobre nuestra imagen o monitorearnos más. Y esto lo vemos cuando cambiamos de entorno y lo vemos en nuestras pacientes, pacientes que de repente dejan el colegio y empiezan la universidad y su entorno es distinto, quizás ven cambios o comparten menos con este familiar o con la familia en general, cambian de pareja, Ujú. porque de repente en esta relación se me disparaba mucho más y con esta otra no me pasa tanto, ¿no? Sí, aquí yo creo que también es importante un grupo de apoyo Ujú, y también de mujeres, yo creo, como tener un entorno de mujeres no me gusta usar saludable, ¿no? Pero sí, donde amable quizá, ¿no? ujú, Donde se cuiden los comentarios que se hacen, se cuiden las conductas en grupo, ¿no? De, pues si se van todas de viaje, que se hagan comidas flexibles, adaptadas al viaje porque a veces esto también salva o empeora una situación. Y yo creo que las amigas son
pues son una gran disposicional, ¿no? Son un gran factor que puede ser de riesgo de protección. Total. Me encantó esto de pensarlo, sí, es como una gran disposición, que puede ser algo que quizá nos, bueno, dispara un poco más nuestro patrón, un poquito más inflexible, más de dolor al final, pero un dolor más a mediano y largo plazo, que bueno, que quizás otros grupos, como dijiste, y que si no los tenemos que buscar activamente, realmente, o sea, creo que nos tenemos que hacer cargo de eso y ser responsables de buscar un entorno que nos cuida más, que nos protege, que es más amable, que es más ligero. Sí, y eso sí creo que es la responsabilidad nuestra, porque si no vino con el entorno, no tuvimos la suerte de nacer en un entorno así, lo tenemos que buscar, porque podemos hacer toda la terapia que hagamos, podemos monitorearnos toda la vida, podemos buscar, pero si no estamos interviniendo también creo que en nuestro contexto, nos va a ser realmente mucho más difícil. Sí, Mm. Sé que, y esto siempre se lo digo a las psicólogas que invito, y mi problema es que invito siempre psicólogas a este podcast, entonces yo sé que siempre va a ser, bueno, esto depende, pero para quienes nos escuchan, siempre hay quizás la búsqueda de tener como alguna clave que me pueda ayudar, más allá de ir conociendo, ir escuchando esto, quizás como algún movimiento que pueda hacer para acercarme a eso, quizás puede ser unas preguntas, quizás puede ser alguna estrategia, algo que vos sientas que suele ayudarle a las mujeres con las que trabajas, que creas que, yo sé que esto va a depender, porque depende del caso y depende de la persona que nos esté escuchando, pero si tuvieras que pensar en algo que crees que a veces nos puede ayudar en este camino de volvernos un poco más amables en la relación con nuestro cuerpo, con la insatisfacción corporal o con el alimento. sí, voy a intentar no decir depende y dar algunas claves. Yo creo que siempre el movimiento estrella es la exposición, ¿no? El lanzarse y romper la evitación de esas actividades valiosas, placenteras. Entonces, animar a la persona a romper la evitación que haya de ciertos planes y áreas importantes para ellas y que vuelvan a ocupar esos espacios o que ocupen unos nuevos o actividades nuevas que les ronde la cabeza. Y esto normalmente nuestra cabeza nos cuenta que lo tenemos que hacer sin miedo, cuando ya no tengamos miedo, cuando resolvamos no sé qué, ¿no? Y todo eso procrastina que la persona se reincorpore a una vida o que cree una vida que desea. A lo mejor el truco, ¿no? O la clave no es hacerlo sin miedo, hacerlo cuando esté preparada, hacerlo cuando tenga confianza, sino hacerlo con miedo, con desconfianza, con inseguridad, para que luego lleguen otras cosas. Y a lo mejor esto también es más realista, ¿no? El no aspirar a que el miedo a engordar se vaya o el deseo de la delgadez desaparezca o mi satisfacción corporal desaparezca, se solucione para hacer mi vida, sino hacer mi vida a pesar de y con esto. Y cuando aparezcan otras cosas, ¿no? Eh, darles bombo a estas. Es decir, poner más el foco ahí, pues después de una quedada con amigas o de un día en la playa, estar más en las sensaciones que te provoca el mar, en las sensaciones que te ha provocado estar jugando a las cartas, más que quedarte enganchada, ¿no? A cómo se me veía la lorza cuando me sentaba o si mi amiga tiene el abdomen mejor que el mío o si había chicas con otras piernas, porque todo eso mancha el recuerdo también, ¿no? Y bueno, entiendo que esto es una habilidad que se entrena y que no es tan fácil como dar esta instrucción y ya, pero solo se puede entrenar empezando por algo, ¿no? Encantó. Sí. Y esto de volver a conectar con un feedback que es real, que es por fuera de nuestra historia y por fuera de nuestra cabeza y lo que nos cuenta, sino más como, ok, ¿qué tal si lo hago y veo si efectivamente sí voy a la playa con esta prenda o si me pongo este vestido o si como esto y no lo otro, ¿no? Como empezar a tener información de lo que efectivamente sucede y no tanto a veces lo que nos va contando esta radio que tenemos dentro, Sí, todas. sí. Y que incluso a veces sí puede suceder, ¿no? Lo peor Ujú, que te imaginas, pero también es información, ¿no? Para redirigir tu vida. Es decir, claro.
si en un entorno alguien te hace un comentario hacia tu cuerpo que puede ocurrir, ver ahí, ¿no? Si es posible cambiar el vínculo, si es posible educar, si no te compensa educar, pero te puedes alejar, si no te puedes alejar, cómo hacer para que ese comentario no interfiera tanto. O sea que incluso también en los mayores miedos podrá haber una vía, ¿no? Un posible movimiento. Mm. Sí, esto que hacemos, ¿no? En terapia, como, bueno, ¿cuál es el peor escenario que puede suceder? Bueno, y si ese escenario sucede efectivamente, ¿cuál sería la manera más sabia que tendrías de responder? ¿Crees que podrías hacerlo? Como probablemente sí, pues estamos preparadas para responder a cosas mucho peores, a mucho más catastróficas, y estamos vivas porque sabemos que eso podemos hacerlo. Entonces, a veces le damos una autoridad a un comentario, ¿no? Propio de nuestro entrenamiento y de lo que nos cuenta y lo que nos contamos dentro, y porque, como dijiste, no nos exponemos quizás. Entonces hemos tendido a ir como reduciendo nuestro espacio de movimiento y nuestra vida, ¿no? Y esto un poco lo que, no leí tu libro, pero esto de nuestro cuerpo es evidentemente para vivir y probablemente para empezar, para ocupar más lugares de los que nos dicen que deberíamos ocupar nosotras, que suele ser un poquito más retraído ese espacio, y tenemos que pasar horas produciéndonos para poder ocupar un espacio público, y la idea es que sea distinto, que lo ocupemos y vayamos cambiando un poco ese entorno. Y para otras personas que nos ven, que eso es como también ser el modelado para alguien. Sí, creo que, no sé si he dicho el nombre del libro, que es Tu cuerpo es para vivir, que Mm, este es un poco la filosofía de debajo. Eh, y yo creo que ahí también una buena pregunta es, bueno, ¿estás dispuesta a correr el riesgo de sentirte rechazada, sentirte insegura, con tal de vivir otras cosas? Es esto. Tanto. Mm. Bueno, vayan a leer tu libro, eso me va a encantar que hagan, porque debe estar muy lindo. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar ya para terminar? Y no sé si quieres decir algo más, claro, Yo algo que creo nos haya quedado. que nos ha quedado bien la conversación y es un sitio al que volver de vez en cuando. Mm, Y me gusta eh, que podamos tener espacio para hablar de esto, porque a través de los podcasts, ¿no? También eh, nos ayudamos a nosotras mismas a redirigir la ruta, ¿no? sí. Y donde Mm, me pueden encontrar en Instagram y Twitter como @sirenista y para otro contacto más profesional en contacto@sirenista.com. Y la web también, sirenisa.com. ok, bueno, es fácil. O sea, Sí. es que se acuerden eso, y ahí donde quieran encontrarte, eh, que te van a encontrar. Bueno, bueno, gracias, Denis, por haber aceptado y por estar esta rato acá conmigo. Gracias a ti, Valentina. Eh, y gracias por todo lo que haces.